Allá atrás me dijeron que la ventaja de predicar hasta ahora es que si me equivoco, la mayoría va a estar durmiendo. ¿Es verdad? Espero que van a estar despiertos. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para mantenerlos despiertos, hermanos, pero espero que no estén muy llenos, que hayan tomado café y que estén listos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, oh Dios, por reunirnos para escuchar tu palabra, para escuchar lo que tú has inspirado para tu pueblo y de esa manera ser guiados por ti a la adoración y también a una vida de santidad, a tener iglesias locales que realmente reflejan tu voluntad y reflejan lo que tú deseas para tu iglesia. Y ahora, Padre, te ruego que nos guíes y que este pasaje se abra claramente ante nuestros ojos y seamos movidos por tu Espíritu Santo para escuchar, para entender y también para practicar todo lo que está escrito aquí. Te ruego que tu Espíritu esté guiándonos y dirigiéndonos y capacitándonos para escuchar tu palabra. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué los niños juegan a ser adultos? Eso es raro, ¿no les parece? Porque se supone que ser niño es la mejor etapa de la vida. Todos quisiéramos volver a ser niños cuando no nos preocupábamos por nada, supuestamente. Pero los niños juegan a ser adultos y aún peor, juegan a cosas supremamente terrenales como el trabajo, como la familia, como el colegio. ¿Por qué los niños juegan a ese tipo de cosas tan simples de la vida diaria? Y la respuesta pedagógica a esa pregunta es que el niño entiende que su estado no es definitivo. El niño entiende que está creciendo, que quiere crecer y va a ser un adulto y quiere ser un adulto. De alguna manera, cuando los niños juegan a ese tipo de cosas, están ensayando para la vida real. Están practicando para ser adultos. De hecho, C.S. Lewis escribió sobre eso y él dijo: al jugar a ser adulto, el niño está fortaleciendo sus músculos y afilando sus sentidos, de manera que la imitación le permite crecer en seriedad. Es básicamente como que al imitar a un adulto, el niño está practicando para ser adulto y se convierte poco a poco en un adulto. Pues bien, la vida cristiana, hermanos, es muy similar a un montón de niños jugando a ser adultos. Solo que en vez de jugar a ser profesores, a ser bomberos o a ser policías, nosotros jugamos a imitar a Dios. Y eso es justamente lo que Pablo quiere exhortar a la iglesia de Éfeso en el capítulo 5. Acompáñenme a Efesios capítulo 5, versículos 1 al 21. Efesios 5, 1 al 21. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz.
Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará a Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Esa es la palabra del Señor, hermanos. He titulado este mensaje Imitadores de Dios. Imitadores de Dios. No sé si sienten lo mismo que yo al leer este pasaje, pero es como si Pablo estuviera hablando de una utopía. ¿Quiénes de ustedes se levantarían diciendo: yo soy un buen imitador de Dios? ¿Quiénes de ustedes podrían decir: miren, si ustedes me ven actuar y me ven hablar, es como si vieran a Dios actuar y hablar? Casi que suena como una herejía, ¿no les parece? Sin embargo, al escuchar todo el mensaje de Efesios, vemos que es un mandato totalmente lógico. Es perfectamente lógico basado en esta carta. Porque ¿qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, de acuerdo al capítulo 1. En otras palabras, la iglesia es la plenitud de Cristo. Si alguien llega a una iglesia local, debería haber una representación de Cristo. La iglesia en el capítulo 2 es la familia de Dios, es el templo de Dios. La iglesia en el capítulo 3 es la manifestación terrenal de la sabiduría de Dios. La iglesia hace visible la sabiduría de Dios. Y en el capítulo 4 vimos hoy, la iglesia es el cuerpo de Cristo que debe crecer en el conocimiento pleno del Hijo de Dios hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud. ¿De quién? De Cristo. Así que la iglesia representa a Cristo, representa a Dios. Hoy todos leímos al mismo tiempo la última parte del capítulo 3. Necesitamos conocer el amor de Cristo a profundidad para reflejar la plenitud de Dios. En otras palabras, si alguien ve a la iglesia, debería haber una imagen precisa de Dios. Así que la aplicación lógica es, hermanos, sean imitadores de Dios. El problema es que aunque suena lógico, no es fácil. No suena fácil para nada. ¿Cómo podemos nosotros ser imitadores de Dios? ¿Cómo usted en su trabajo, en su familia, en su día a día, en su iglesia local, por supuesto, puede imitar a Dios? ¿Cómo como iglesias locales podemos imitar a Dios? Hermanos, hoy quiero animarlos porque sí es posible ser imitadores de Dios. Lo único que tenemos que hacer es usar las capacidades sobrenaturales que Dios nos ha dado para imitarlo a Él. Así que mi objetivo es convencerlos de que usen su poder sobrenatural para imitar a Dios. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan hoy. Usen su poder sobrenatural para imitar a Dios. Hermanos, yo quiero convencerlos de que la iglesia tiene la capacidad de imitar el carácter de Dios. Quiero convencerlos de que la iglesia puede hacer visible a Dios en este mundo. Quiero convencerlos de que la iglesia puede representar a Dios con precisión y podemos comunicar su carácter, su gloria y de hecho su plenitud. Y quiero, hermanos, empujarlos a actuar.
Tal vez no sea una imitación perfecta. Seguramente no lo será. Tal vez muchas veces vamos a parecer un montón de niños jugando a la escuelita. Pero podemos imitar a Dios. Hermanos, si la iglesia en Colombia tomara en serio este simple mandato, sean imitadores de Dios, el impacto que podríamos tener en nuestro país sería muchísimo más grande. Usen su poder sobrenatural para imitar a Dios. La forma en la que quiero abordar ese mensaje es a través de 3 medios que Pablo plantea en este pasaje por los cuales la iglesia puede ser imitador o imitadora de Dios. 3 medios que están en todo el pasaje, es decir, no voy a seccionar el texto por partes, sino que voy a abordar el texto completo en cada uno de esos medios, mostrándoles cómo está en todo el pasaje esos 3 medios para imitar a Dios. Y esos 3 medios son los siguientes: identidad, fruto y esencia. Identidad, fruto y esencia. Es decir, podemos ser imitadores de Dios por identidad, pero además podemos ser imitadores de Dios por fruto, y además podemos ser imitadores de Dios por esencia. Y con esos 3 medios espero, hermanos, que ustedes usen su poder sobrenatural para imitar a Dios. Imitadores de Dios por identidad. ¿Cómo ser imitadores de Dios? Bueno, Pablo comienza diciéndonos, básicamente, asuman su identidad, versículo 1. Sean pues imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos. Ustedes son hijos de Dios. Y Pablo quiere enfatizar la identidad del creyente en todo este pasaje, de hecho usando la ilustración de hijos varias veces. Versículo 5, versículo 6. Porque con certeza ustedes saben esto: ningún inmoral, impuro, avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. No podemos ser herederos de Cristo, de Dios, si somos inmorales, impuros, avaros. Versículo 6. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene ¿sobre quién? Sobre los hijos, pero ya no de Dios, los hijos de desobediencia. Así que tenemos un contraste ahí: hijo de Dios, hijo de desobediencia. Y luego, en el versículo 8, Pablo introduce una nueva ilustración, y es la ilustración de las tinieblas y la luz. Y entonces nos dice en el versículo 8: porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como ¿qué? Como hijos de luz. De manera que Pablo está enfatizando una identidad. Asuman su identidad. Ustedes son hijos, hijos de Dios, hijos de luz. Ustedes no son hijos de desobediencia. Así que actúen como tal. La lógica de Pablo en esta idea de hijos e identidad está basada en un concepto común en el tiempo de Pablo. Los hijos hacían lo que hacían sus papás. En el tiempo de Pablo no había universidades, así que no era que usted va a la universidad y escoge la carrera que quiere. Básicamente, la forma en la que usted aprendía una disciplina o un arte era viendo a su papá. De manera que el médico del pueblo si tiene un hijo, ese hijo sería futuramente el médico del pueblo. Si un muchacho tiene a su papá pescador, entonces va a ser un pescador seguramente. Si es el hijo del rey, seguramente sería rey. Como dice D.A. Carson, si su apellido es Stradivarius, usted va a hacer violines. Eso es básicamente la idea. Y finalmente, tiene sentido porque es la mejor forma de aprender una disciplina. Todos aquí podemos enseñarle a nuestros hijos fácilmente lo que hacemos, y ellos se ven interesados por lo que hacemos. Y de esa manera podemos instruirlos para imitarnos de alguna forma. Ese mismo concepto lo aplica Pablo a la iglesia. Ustedes son hijos de Dios, así que actúen como Dios. Ustedes son las únicas personas en el mundo que tienen una relación tan íntima con Dios como para poder imitarlo a Él. Ustedes son las únicas personas en el mundo que realmente pueden imitar a Dios.
Así que simplemente asuman su identidad. Yo sé que en este tiempo esa idea de asumir la identidad es cada vez más extraño, porque en nuestro tiempo parece que la identidad no se asume, sino que se descubre, ¿no? Ahora hay algo que se llama disforia de género. ¿Ha escuchado de eso? Si usted es profesor en un colegio, ya lo ha escuchado. Básicamente una disforia de identidad. Es decir, un niño no sabe si es niño o niña. Entonces, en vez de asumir su identidad, en vez de asumir su identidad biológica, su identidad objetiva, ¿qué debe hacer? Debe descubrir si es niño o niña. Hermanos, eso ha llegado al absurdo de pasar no solamente de género, sino incluso un niño puede pensar que es un perro y debe descubrir su identidad canina. Hay colegios en países supuestamente primermundistas en donde eso está sucediendo. Es decir, la identidad no es objetiva, la identidad es algo que no asumimos, sino que descubrimos. Pero Pablo no piensa así. Pablo en este pasaje está diciendo, ustedes son hijos. Esa es la realidad, eso es objetivo, usted no tiene que descubrirlo realmente. Si usted ha creído en Cristo, usted es hijo. Jesucristo pagó para que usted sea hijo de Dios. Lo vimos en el capítulo 2. Jesucristo derramó su sangre para que usted sea llamado hijo de Dios, para que sea parte de la familia de Dios. O como lo dice Juan, todo el que lo recibe, todo el que cree en Él, en su nombre, tiene la potestad de ser llamado, ¿qué? Hijo de Dios. De manera que ser hijos es una realidad y una identidad suficientemente objetiva para determinar cómo actuamos. Es una realidad suficientemente objetiva como para determinar que podemos ser imitadores de Dios. Ustedes no son hijos de desobediencia, ustedes son hijos de Dios, son hijos de luz, actúen como tal. Hermanos, aquí el punto no es cómo nos sentimos, porque yo sé, usted muchas veces, muchos días se levanta y se siente todo menos como una buena representación de un hijo de Dios, ¿no? Y mucho menos una buena representación de el Hijo de Dios. Así nos sentimos muchas veces. Pero esto no es una cuestión de cómo nos sentimos. Es una cuestión de lo que somos en Cristo. Somos hijos. Y por eso podemos imitar a Dios. Es básicamente la lección del Rey León. ¿Usted se vio el Rey León? Yo creo que aquí todos se han visto el Rey León. Fue mi primera llorada en cine. Posiblemente todos los de mi generación se pueden identificar con eso. Es la historia de un joven príncipe que olvida quién es. Olvida que es el hijo del rey. Y entonces lo que hace es entregarse a una vida de irresponsabilidad, de mediocridad, de indiferencia, todo enmascarado en un eufemismo atractivo, en una palabra interesante que es ¿cuál? Hakuna Matata. Nadie sabe qué significa eso. Nadie tiene idea qué es esa palabra, pero suena bien, así que parece suficiente como para justificar una vida mediocre e irresponsable. La pregunta es, ¿cuál es la forma en la que ese joven príncipe sale de esa mediocridad? Tiene que recordar quién es. Tiene que recordar quién es su padre. Tiene que recordar que él es el hijo del rey. Y recordar su identidad y asumir su identidad le ayuda a tener el coraje y la fuerza y el ánimo para ir a actuar como rey y salvar a su reino. C.S. Lewis lo expresa de esta manera: muchas veces la única forma de obtener una cualidad en la realidad es comenzar a comportarnos como si ya la tuviéramos. No es una cuestión de cómo usted se sienta. La pregunta es, ¿usted es hijo de Dios? Entonces, imite a Dios. Pablo lo expresa de esa manera al final del pasaje. Mira el versículo 15. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Y entonces usted dice, sí, Pablo, pero es que hay días que yo no me siento sabio. De hecho, hay días que me siento como el completo antónimo de un sabio. Sí, muy bien, así nos sentimos todos. Pero Pablo no dice, cuando usted se sienta sabio, entonces ande como sabio.
Pablo lo que dice es, ustedes son hijos de Dios, son hijos de luz. Ustedes de hecho representan la sabiduría de Dios en este mundo. Entonces, anden como sabios. Es simplemente, y tal vez no sea tan simple, pero realmente es simplemente asumir lo que somos. ¿Qué es un sabio? Bueno, una persona sabia aprovecha bien el tiempo, de acuerdo al versículo 16. Bueno, voy a aprovechar bien el tiempo. Una persona sabia entiende cuál es la voluntad de Dios. Una persona sabia no se embriaga con vino, más bien busca la llenura del Espíritu. Una persona sabia adora al Señor. Una persona sabia busca relaciones personales de sumisión. Actúen como tal. Hermanos, su identidad como hijos de Dios es una capacidad suficiente para imitar a Dios. Su identidad como hijos es una capacidad dada por Dios para imitarlo. Así que usen su poder sobrenatural para imitar a Dios. Pero la identidad no es la única capacidad que Dios nos ha dado para imitarlo. Porque esa identidad produce además un fruto, de acuerdo a este pasaje, o varios frutos. Entonces pasemos a nuestro segundo punto, imitadores por fruto. De pronto ya pudieron notar cómo funciona este pasaje. Versículo 1 al 6 está hablando de hijos de Dios. Ustedes son hijos de Dios, no hijos de desobediencia. Luego el versículo 7 funciona como una transición a una nueva ilustración. Ustedes no son tinieblas, ustedes son luz. Y del versículo 8 al 14, ustedes son hijos de luz, actúen como hijos de luz. Y luego versículo 15 hasta el versículo 21, actúen como sabios. Pero entonces Pablo explica que cada uno de esos tres aspectos de identidad produce un fruto. Entonces, mire cómo funciona, porque el mandato principal de este pasaje es anden. Anden así, anden en amor, versículo 2. Anden como hijos de luz, versículo 8. Miren cómo andan, anden como sabios, versículo 15. Pero entonces miren cómo funciona en los primeros dos versículos. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Por qué podemos imitar a Dios? Bueno, porque somos hijos. Ok, entonces como somos hijos debemos andar en amor. Pero ¿por qué podemos andar en amor? La respuesta de Pablo es porque ustedes han experimentado el amor de Dios. Ustedes son hijos, pero no solamente hijos, son hijos ¿qué? Amados. Y han experimentado el amor de Dios a través de Cristo. Y ustedes han visto lo que es un amor que es fragante aroma al Señor. Así que si ustedes han conocido este amor, pueden amar de esa manera. Anden en amor. Pero andar en amor implica imitar el carácter santo de Dios. Entonces el versículo 3 es el contraste de esto. Anden en amor, que es lo contrario a versículo 3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias, porque lo inmoral, lo impuro, lo avaro no heredará el reino de Cristo. De manera que anden en amores, todo lo contrario a toda esa inmoralidad, toda esa impureza. Sin embargo, el apóstol Pablo parece que no está pensando solamente en todas las áreas de la vida. De hecho, más adelante Pablo va a hablar de varias áreas de la vida, como el matrimonio, como la paternidad, como el trabajo. Pero aquí en este pasaje Pablo está pensando en una acción humana mucho más fundamental y más sencilla. Imitar a Dios tiene que ver con algo incluso más fundamental que todas las áreas de la vida. ¿Qué es esa acción más fundamental que está en el versículo 3 y en el versículo 4? Pablo dice,
la inmoralidad, impureza o avaricia ni siquiera se mencione. Y luego el versículo 4 realmente está hablando de hablar, está hablando de palabras. La acción fundamental de la que está hablando Pablo, por supuesto, todas las áreas de la vida deberían reflejar el amor de Dios, no las impurezas, no la inmoralidad, pero la acción fundamental de la que está hablando Pablo es hablar. Hermanos, si vamos a imitar a Dios, hablar es fundamental, porque Dios habla. Para Pablo, las conversaciones de los creyentes no son triviales, hermano. Lo que usted habla no es trivial. Lo vimos desde el capítulo 4. ¿Cómo es que la iglesia crece en madurez? ¿Cómo es que la iglesia crece a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? La respuesta es hablando la verdad en amor. De hecho, en el capítulo 4, y ustedes lo pudieron escuchar, al final, versículo 25, el apóstol Pablo dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, ¿qué cosa? Hablen verdad entre ustedes. Y luego el versículo 29 dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Hablar es importante. La conversación entre creyentes es de una importancia espiritual altísima, hermanos. Cuando la iglesia se reúne y habla, se está presentando una gran oportunidad para imitar a Dios. La iglesia se reúne y alguien habla la palabra de Dios. Luego salen del servicio y si es como en mi iglesia, entonces ahí afuera, en el parqueadero, un montón de gente se queda. Es difícil sacarlos, de hecho hay que pedirles por favor ya no más, chao, ¿cierto? Pero todo el tiempo se quedan hablando. Y entre semana se reúnen en casa, se reúnen en un café y hablan la verdad en amor. No se reúnen para hablar impurezas, obscenidades, necedades. El pueblo de Dios se reúne para hablar acción de gracias como corresponde a quién, al carácter santo de Dios. Es decir, conversaciones sazonadas con gracia, conversaciones que edifican. Y entonces, ¿sabe qué pasa? Cuando el pueblo de Dios se reúne y están hablando la verdad en amor, lo que sucede es que somos como un montón de niños jugando a imitar a Dios. Porque así es como habla Dios. Eso nos obliga a ver la última parte del pasaje. Mira el versículo 15. Nuevamente, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Y entonces, ¿qué es andar como sabios? Ya lo vimos. Versículo 16, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Versículo 17, entender cuál es la voluntad del Señor. Versículo 18, no embriagarse con vino. Pero quiero que noten el fruto que produce esa sabiduría. Así como ser hijos produce el fruto de amar, también el ser sabios produce un fruto en el versículo 19. Hablando entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias o dando gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven la capacidad que tiene la iglesia? ¿Ven en esos dos versículos la capacidad que tiene el pueblo de Dios? Tiene la capacidad de hablar y producir adoración. Imagine que alguien llega a la iglesia el domingo frustrado, agotado, cansado espiritualmente. Su semana no fue nada buena. Finalmente vivimos en los días malos. Así que llega a la iglesia cansado espiritualmente. Pero entonces ese hermano o esa hermana empieza a ver cómo sus hermanos se acercan y hablan. Y le hablan la verdad en amor. Le hablan palabras de gracia para edificación.
No le hablan inmoralidades e impurezas, sino acciones de gracias. Le hablan con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que ese grupo de hermanos comienzan todos a adorar a Dios y a dar gracias por todo, incluso por lo malo que pasó la semana, incluso por las luchas que cada uno tiene. Y entonces se produce adoración en el corazón de la persona. Todo eso, hermanos, es imitar a Dios. Porque Dios es el que habla y produce vida. Dios es el que habla y produce luz en medio de la oscuridad. Hermanos, valoren sus conversaciones. Ahora ustedes van a salir de acá y van a hablar. Valoren sus conversaciones, porque tenemos la capacidad de ayudar a otros y a nosotros mismos, entre todos, a adorar a Dios con lo que hablamos. Podemos incluso, por supuesto, en términos espirituales, producir luz en las tinieblas. Miren cómo lo expresa Pablo en la mitad del pasaje, porque acabamos de ver el principio del texto, versículos 1 al 6, pero luego vimos 15 hasta el 21 más o menos. Pero miren cómo Pablo lo expresa en la mitad del texto. Versículo 8, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz, el fruto de ser hijos de luz, consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien que desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Es decir, al ser hijos de luz, se produce en nosotros un fruto. Ese fruto es toda bondad, justicia y verdad. Ya no somos creados conforme a la injusticia del pecado, sino como dice el capítulo 4, somos creados de nuevo conforme a la justicia y santidad de la verdad. De manera que ahora podemos vivir vidas buenas, justas y veraces, y a través de ese fruto podemos demostrar que las tinieblas son tinieblas. Los hijos de luz pueden demostrar con su propia vida que las tinieblas son tinieblas y que es mejor vivir en luz que vivir en tinieblas. ¿Cómo funciona eso? Bueno, imaginen a un creyente que se relaciona con un montón de no creyentes en su oficina, en su trabajo. Ellos, ese grupo de no creyentes que se relacionan con esta persona creyente, comienzan rápidamente a darse cuenta de que el matrimonio de ese hombre o esa mujer es diferente. Es un matrimonio como de amor, como que se aman, como que es pacífico. Sí, no es perfecto, pero por lo menos están juntos después de varios años de casados. Y al ver y al analizar a ese hombre o a esa mujer que tiene un buen matrimonio, rápidamente las tinieblas se empiezan a ver como tinieblas. Y esas personas se dan cuenta de que sus vidas sentimentales están en tinieblas. Yo vivo en desconfianza de mi esposa o mi esposo. Yo vivo como preocupado, me va a ser infiel. Y esa persona que es cristiano vive tranquilo. De manera que las tinieblas se hacen evidentes y se hace evidente que andar en luz es mucho mejor que vivir en tinieblas. Y esa persona tiene una oportunidad única para imitar a Dios en medio de ese grupo. Porque finalmente fue Dios el que dijo, sea la luz, y fue la luz.
Dios fue el que separó la luz de las tinieblas y ha dotado a su pueblo para demostrar qué son las tinieblas y para traer luz en medio de las tinieblas. Así que, hermanos, usen su poder sobrenatural para imitar a Dios. Imitar a Dios no es una utopía. Imitar a Dios no es un absurdo de Pablo en este pasaje. No es algo exageradamente espiritual. Sí, puede que nos veamos como niños jugando a la escuelita, pero no es una utopía. Por nuestra identidad podemos imitar a Dios. Y por el fruto que se produce de esa identidad, podemos imitar a Dios. Pero hermanos, no podemos parar ahí. No podemos quedarnos solamente en esas dos características. Porque no podemos perder de vista la razón fundamental de toda esa capacidad, que es de hecho la razón fundamental desde el capítulo 1 de Efesios. Es esa razón determinante por la que la iglesia puede imitar a Dios. Y es esa razón que finalmente está bañando todo el pasaje como la razón más fundamental. Y ese es nuestro tercer punto. Imitadores por esencia. Miren el versículo 13. Todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Ustedes son luz, ustedes no son tinieblas, ustedes son hijos de luz. Entonces, cuando ustedes se acercan a las tinieblas, exponen las tinieblas. Pero ¿por qué se da esa capacidad? ¿Por qué podemos hacer eso? Versículo 14. Por esta razón dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Algunos entienden que lo que Pablo está diciendo es como citando un himno que está compuesto por varias profecías del Antiguo Testamento, especialmente Isaías. Y tiene mucho sentido, hay muchos pasajes en Isaías que hablan así. Por ejemplo, Isaías 61 y 2 dice esto: levántate, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti, el pueblo de Dios, amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Es una profecía que dice que la gloria de Dios descendería sobre su pueblo. Y por supuesto, esa gloria de Dios que apareció se llama ¿cómo? Jesucristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Pablo dice: ustedes estaban muertos, como vimos en el capítulo 2, pero ahora Cristo ha amanecido sobre ustedes. Ustedes tienen la luz de Cristo. Hermanos, la razón por la que podemos imitar a Dios es por nuestra nueva esencia. No es simplemente que somos hijos de Dios en teoría. Eso no es un concepto teológico y ya. No es teología conceptual. Ustedes son hijos de Dios y ya. Conceptualmente. No. Nosotros somos hijos de Dios en esencia. Porque Cristo habita en nosotros. Así como el Padre habita en el Hijo y el Hijo en el Padre. Así como la Trinidad cohabita uno en el otro, Cristo habita en nosotros y nosotros en Él. La vida de Cristo está en nosotros y eso se ve más claramente en el versículo 18. No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, más bien sean llenos de ¿qué? Del Espíritu. El Espíritu de Dios está en ustedes. El Espíritu de Dios puede controlarlos, así como el vino, la cerveza, el licor, controla a un borracho. Ustedes no tienen que estar ahí porque ustedes no son eso. Ustedes son hijos de Dios, son hijos de luz. Más bien, dejen que el Espíritu Santo los controle, los domine.
Esa es nuestra nueva esencia después de haber sido iluminados por Cristo. El Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios puede dominarnos, puede controlarnos completamente. Nuestra única labor es dejarlo controlar, no ser dominados por nada más. Dejarnos controlar por el Señor. Procurar ser dominados por Dios mismo. De manera que todo lo que hablamos, todo lo que hacemos puede ser una representación de Dios. Hermanos, nuestra capacidad para imitar a Dios no es fundamentalmente hacer cosas. Yo no le estoy diciendo aquí, usted tiene que seguir este paso a paso para imitar a Dios. Nuestra capacidad de imitar a Dios es fundamentalmente parte de nuestra esencia. No es una disciplina, es la expresión de lo que somos. Si aquí hay alguien que conscientemente está en tinieblas, si usted sabe que está lejos de Cristo, que estos mensajes que usted ha escuchado esta semana no lo identifican realmente, la buena noticia es que esto no es algo que usted puede lograr con su disciplina. Esta capacidad solo se obtiene por la fe en Cristo. Esa nueva naturaleza es el producto de creer en Él. C.S. Lewis lo llamaba una buena infección. Juan lo expresó claramente en el capítulo 1 sobre la unión con Cristo, como una buena infección. La fe es como ser infectados por la naturaleza de Cristo, así como cuando usted se acerca al fuego y lo que obtiene es calor, se infecta del calor del fuego. O cuando usted mete la mano en el agua y se infecta mojándose, sale impregnado de agua. Igualmente, hemos tenido contacto con Cristo por la fe y ahora su naturaleza misma está en nosotros. Y por eso su Espíritu está en nosotros y podemos ser llamados hijos de Dios. Así que la razón fundamental por la que podemos imitar a Dios es por la nueva esencia y la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. La vida de Cristo, el Espíritu de Cristo en nosotros. Hermanos, usen su poder sobrenatural para imitar a Dios. Quiero terminar recordando la famosa oración de San Patricio, el misionero de Irlanda. San Patricio es más que cerveza verde, hermanos. Nos dejó una preciosa oración para recordarnos que podemos ser imitadores de Dios, para recordarnos que nuestro día a día puede ser una imitación de Cristo. Y tal vez deberíamos orar de esta manera cada día. Cristo, sé conmigo hoy. Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí. Cristo en mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí. Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda. Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me levanto. Cristo en el corazón de toda persona que piensa en mí. Cristo en la boca de toda persona que habla de mí. Cristo en todo ojo que me ve. Cristo en todo oído que me escucha. Cristo, sé conmigo hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, Santo Señor, Dios poderoso, es increíble que nos llames tus hijos. Es un poder, una potestad, un derecho sobrenatural que seamos llamados hijos de Dios, que tengamos la misma naturaleza de nuestro Señor Jesucristo morando en nosotros y su Espíritu en nosotros. Padre, no permitas que tu pueblo se entregue a una vida de mediocridad y de pecado cuando tenemos a tu Espíritu en nosotros. Capacítanos, oh Dios, para andar en amor. Capacítanos para andar como sabios. Capacítanos para andar en luz. Recuérdanos la capacidad que ya tenemos en Cristo. Gracias, Padre Celestial.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.